Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del libro Usuarios de la Información en diferentes comunidades académicas y sociales, investigaciones. Antes de iniciar con la participación de nuestros colegas, quisiera hacer algunos señalamientos. Este libro es un libro colectivo, está formado por capítulos y es un producto del Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información. En este seminario, que ya tiene varios años de llevarse a cabo, participan profesores, investigadores y alumnos de posgrado. Algunos de estos profesores e investigadores son de universidades extranjeras. Cada vez que nos reunimos en sesiones de este seminario, tratamos de tener algún producto de cada uno de ellos, y precisamente este libro es un producto de estos seminarios. Asimismo, también tratamos de involucrar a los alumnos de la maestría y del doctorado que están llevando a cabo investigaciones sobre la línea de usuarios. Y algunos de estos productos de sus investigaciones o partes de esas investigaciones son las que están siendo publicadas en este documento. Tenemos como participantes para la presentación de este libro al doctor Egbert Jon Sánchez van der Kaas, quien es egresado de nuestra maestría en bibliotecología aquí de la UNAM, asimismo del doctorado en bibliotecología y estudios de la información de nuestra universidad. Él es investigador titular A y pertenece al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Sus líneas de investigación son políticas de información, pero él se encuentra dentro del área de información, sociedad y conocimiento. El doctor Sánchez es docente ya desde hace varios años en nuestro posgrado en bibliotecología y estudios de la información, en el cual ha impartido diferentes seminarios y cursos. Asimismo, él tiene ya diferentes artículos publicados, tanto nacionales como extranjeros, y libros que han sido productos de su investigación. Asimismo, él también coordina uno de estos seminarios de investigación que tenemos en el instituto, y él coordina el Seminario de Investigación Políticas de Información. También vamos a contar con la participación del maestro Fermín López Franco. Él es profesor del Colegio de Bibliotecología, es licenciado en Bibliotecología y maestro en Bibliotecología por la UNAM, y actualmente es candidato a doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información. Él también se ha desempeñado de manera profesional, aparte de la docencia, como jefe y coordinador de diferentes bibliotecas. Puedo mencionar yo dos de ellas. Actualmente es el coordinador de la Biblioteca Samuel Ramos de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, fue coordinador de la Biblioteca de Estudios Profesionales de la Facultad de Psicología. También él ha participado en diversos eventos académicos, tanto nacionales como extranjeros, y tiene también participación en el Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información. También cuento con la participación del licenciado Luis Alberto Fuentes Gatica. Él es egresado del Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Actualmente está inscrito en la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Asimismo, él es uno de nuestros jóvenes integrantes del posgrado que está dentro de la línea de usuarios y que ha estado participando con nosotros. Y podría mencionar que él presentó ya sus primeros avances de investigación de maestría en el 8º Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Nayarit. Asimismo, ha participado en otros eventos que ha organizado el IBI, como el Encuentro de Usuarios, Web 2.0 y Bibliotecas. Bueno, para dar inicio a la presentación, le voy a ceder la palabra al doctor Egbert Sánchez van der Kaas para que nos comente el libro. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco al doctor Juan José Calva González por haberme invitado a comentar este libro, y
sin más preámbulo, voy a dar lectura del análisis del libro. Lo que nos convoca el día de hoy es comentar el libro que coordinó el doctor Juan José Calva González, titulado Usuarios de la Información en diferentes comunidades académicas y sociales, investigaciones. Como todos sabemos, el doctor Calva González tiene aproximadamente 2 décadas estudiando el tema de usuarios y necesidades de información y propone el modelo necesidades de información, que sus componentes son el surgimiento de las necesidades de información, el comportamiento informativo, la satisfacción de las necesidades de información y de los usuarios. Al empezar el comentario no voy a seguir un orden cronológico, sino desde una perspectiva como yo estoy viendo todo lo que están haciendo en el seminario. Juan Antonio Gómez García, al discutir sobre el derecho a la información para la satisfacción de las necesidades informativas, con especial referencia al régimen constitucional en México, engloba este fenómeno de las necesidades de información y manifiesta que cualquiera que sea el entorno del hombre en que se desarrolle la vida humana, es innegable que el hombre precisa de información. Desde una perspectiva de derecho, llama a la reflexión sobre la preocupación política jurídica, sobre los alcances e implicaciones de la sociedad de la información, ya que en esta sociedad el acceso a la información es una prioridad. Y por otro lado, se encuentra el usuario de la información, el individuo que tiene necesidades de la información y que pretende satisfacer las necesidades en el marco social, político, cultural, jurídico en concreto. Desde una perspectiva sociocultural, resalta la preocupación de César Augusto Ramírez Velázquez por la información, la comunicación y la satisfacción de las necesidades de información en los pueblos indígenas. Hace volcar su mirada hacia la comunidad amuzga, donde pretende determinar si la satisfacción informativa es un factor incidente en el cambio de identidad de este pueblo originario. Traza como metodología las fases de las necesidades de información y menciona que para alcanzar la satisfacción de las necesidades de información se tiene que tomar en cuenta varios factores que asumen un peso muy importante en diferentes comunidades principalmente, con respecto a la información, con respecto al usuario y a los factores independientes y dependientes del servicio bibliotecario y de información. Además de los factores mencionados, sugiere las fuentes y recursos de información. Destaca en su escrito el binomio necesidad-satisfacción informativa. Marta Sabelli, al abordar investigaciones sobre el comportamiento informativo de los adolescentes y jóvenes en situaciones vulnerables, hacia una información inclusiva en Uruguay, sitúa las investigaciones en el contexto de las diferentes comunidades uruguayas y describe la metodología cualitativa que utilizó para analizar los proyectos de investigación, información e inclusión social de las mujeres, jóvenes y adolescentes en situación vulnerable, y otro proyecto denominado Las estrategias de información y comunicación de los jóvenes y adolescentes en el ámbito de la salud. Manifiesta que los proyectos de esta línea de investigación utilizan una estrategia metodológica y las modalidades de acceso y uso de los recursos informativos. Un escenario diferente explora José Tomás Medellín Palacios y trata de identificar las necesidades de información y comportamiento informativo en los vitivinicultores de Aguascalientes, Zacatecas y Durango.
realiza un análisis en dos niveles. El primero, el de la casa o bodegas de vino, y el segundo, en términos de los vitivinicultores. Destaca el interés de los cultivadores de la vitis vinífera como usuarios de la información, quienes desean dar solución a algunas situaciones problemáticas que les presenta en el cultivo de la vitis vinífera, tomando en consideración que la necesidad de conocimiento condiciona por el carácter de la actividad profesional del especialista y depende de sus características individuales. E indaga sobre el comportamiento informativo de las 3 casas productoras de vinos en Aguascalientes y una en Zacatecas. Angélica Guevara Villanueva, por su parte, articula el proyecto de investigación Los docentes de nivel secundaria como usuarios de la información, que tiene como propósito contar con una muestra controlada que permita determinar a los sujetos de estudios y conocer tanto las necesidades informativas como los procesos que llevan a cabo los profesores en la búsqueda de información, con el fin de adquirir los conocimientos esenciales que les permita desempeñar sus labores académicas en las secundarias en las que se encuentran adscritas. Describe muy detalladamente lo que ha motivado a analizar las necesidades de información en esta comunidad. En este tenor, Antonia Santos Rosas presenta el análisis de la satisfacción de los usuarios en el sistema de información geográfica desarrollados en México. La autora detalla cómo se pretende encontrar las variables que intervienen en el proceso de la satisfacción de los usuarios que utilizan los sistemas de información geográfica. Muestra en 14 tablas datos cuantitativos que obtuvo de un estudio exploratorio. No obstante, de los sistemas de información geográfica desarrollada en México, con el fin de encontrar las variables involucradas en dicho proceso. Describe la metodología a trazar para llegar a su objetivo. La investigación que presenta Isabel Villaseñor Rodríguez, el fenómeno de las necesidades de información en España, resalta la autora la preocupación por establecer un marco teórico y manifiesta que el fenómeno de las necesidades de información deberían ser aprovechadas por las unidades de información para satisfacer los requerimientos informativos de los usuarios. Por último, Sueli Angélica do Amaral contextualiza el fenómeno de necesidades de información en la sociedad de la información y desea mostrar cómo la adopción de técnicas de la mercadotecnia de la información en las actividades de gestión de bibliotecas y de sistemas de información pueden subrayar la importancia de las bibliotecas en el desarrollo social de los países frente a los retos impuestos por la sociedad de la información y conocimiento. Construye un discurso basado en el negocio de la información, la mercadotecnia de la información, para aterrizar en las necesidades de la información y manifiesta que el principal punto en común entre el modelo de necesidad de información y la filosofía de la mercadotecnia de la información es la preocupación por los usuarios, sus necesidades de información y su satisfacción. Porque solamente cuando el usuario está satisfecho con el producto o servicio obtenido, ese individuo puede entender el valor agregado de la información. Cada uno de los capítulos mencionados tiene una relación transversal con el modelo necesidad de información propuesto por el doctor Juan José Calva González. Los usuarios, por un lado, desean ser escuchados y tener mayores oportunidades de acceso. Muchas felicidades, doctor Calva, y a todos sus colaboradores. Muchas gracias.
gracias, doctor Egbert Sánchez, por los comentarios hechos. Aquí quisiera yo mencionar que algunos de los capítulos son elaborados por los investigadores extranjeros. En este caso tenemos de invitada a estos seminarios a una persona de España, a una persona de Uruguay y a una persona de Brasil, de sus respectivas universidades, que son las que nos han estado ayudando a conformar todo lo que sería la teoría sobre los usuarios de la información. Le voy a dar la palabra en este momento al maestro Fermín López Franco para que nos haga sus comentarios. Muy amable, doctor, gracias por la invitación. También gracias a ustedes que están aquí compartiendo con nosotros este libro que se presenta de parte del doctor Calva, esa coordinación que él hizo. Y como mencionaba el doctor Egbert, pues sí, es una variedad de temas. Él ya hizo mención de los capítulos de las comunidades. Creo que es importante resaltar este aspecto. Ha sido una preocupación del doctor investigar a los usuarios qué es lo que necesitan, la manera en que manifiestan ese comportamiento para que la biblioteca pueda satisfacer la información que ellos requieren en las distintas unidades de información. Pero creo que también va más allá de mencionar en estos documentos no solamente a los usuarios académicos, los usuarios que se encuentran en escuelas, en institutos, sino también ir más allá en comunidades que no son académicas. Ustedes acaban de escuchar comunidad musga, comunidades indígenas, comunidades de vitivinicultores. Creo que ahí radica también la importancia de la disciplina de nosotros, en que no solamente nos quedemos dentro de lo que es las aulas, creo que también debe de salir. El doctor mencionaba también que pues, ha habido seminarios, en ellos hemos pues, concordado desde nosotros, de los colegas, que es necesario que la disciplina se dé a conocer fuera, que veamos las actividades que podemos apoyar a comunidades, como se acaba de mencionar, indígenas, comunidades productivas como los vitivinicultores. Aquí hay artículos plasmados en ese sentido. Y también pues, creo que va más allá con los jóvenes que hacen uso de las bibliotecas. Al final de cuentas, la labor de nosotros va enfocado en ese camino con los usuarios, jóvenes, tal vez niños, que se encuentran haciendo uso de estos servicios. Creo que un aspecto muy importante también ha sido ir identificando estas comunidades y ir desarrollando o ir observando cómo podemos acercarnos con ellos. La metodología que se puede utilizar, la forma de acercamiento son en algunas ocasiones, comunidades un tanto difíciles porque ellos mismos se preguntan qué es lo que requiere la universidad de nosotros, el caso de los vitivinicultores, qué es lo que buscan de nosotros la universidad. Precisamente eso busca la universidad, buscar una manera de hacer un poco más eficiente su trabajo, de acuerdo a los libros que se les puede proporcionar, las fuentes documentales. En eso radica la importancia, el valor de estas investigaciones. Y como ustedes han observado, no solamente aquí el esfuerzo que se ha hecho en México, sino a nivel de España, Uruguay, Brasil, como se ha comentado, creo que ahí radica ir desarrollando más teoría, casos prácticos en los que podemos observar el comportamiento de distintas comunidades. Como se ha mencionado, influyen factores internos, externos en estas personas o en las comunidades que se estudian. Ahí creo que es muy, muy importante. De alguna manera creo que el doctor también sintetizaba los trabajos que se han presentado y creo que es un trabajo que aún tiene por ver más comunidades que podemos observar en otras temáticas, tal vez otras disciplinas, no solamente, como vuelvo a decir, vitivinicultores, tal vez algunos otros ya en cuestión de agricultura. Es importante también destacar que no existe también mucha bibliografía, muchos documentos que se hayan escrito, y en uno de los trabajos de la doctora Suemi, si mal no recuerdo, menciona que se busca en ocasiones documentos los cuales no existen y hay que ir recopilando. Creo que también esto radica la riqueza de este tipo de trabajos, que quede plasmado el esfuerzo que se ha hecho y las actividades que vamos desarrollando para poder llevar a cabo estos productos que pues, son para la utilidad de todos. Sí, creo que con eso sintetiza yo la importancia de estos trabajos. Gracias. Retomando un poco lo que dijo el maestro Fermín López Franco, creo que la riqueza de intercambiar los puntos de vista
y las investigaciones hechas sobre usuarios de la información pues radica en que este seminario desde hace ya varios años pasa a ser presentado en diferentes universidades. Hace algunos años iniciamos con la Universidad Autónoma de Yucatán, donde llevamos el seminario y donde los profesores de esta universidad también participaron con nosotros. También estuvo el seminario presente en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde también hubo alguna riqueza de intercambio con los participantes. Asimismo, el año pasado estuvimos en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde tuvimos varios invitados de otras disciplinas que también nos vieron cómo veían ellos el comportamiento de los usuarios con respecto a diversas fuentes y recursos de información. Asimismo, pues esta forma de llevar este seminario nos ha permitido llevar esta temática a otras universidades y discutir con otro tipo de profesores e investigadores, más allá de lo que podríamos tener única y exclusivamente en la UNAM. Y esto pues ha enriquecido el seminario y lo ha vuelto, pues digamos, más grande y más atrayente. Porque las primeras sesiones del seminario, que pues ya vamos para la novena reunión que tenemos, pues éramos muy poquitos, pero creo que el tema ha llamado la atención y ha permitido que el seminario vaya creciendo ya con el tiempo. El próximo seminario lo vamos a llevar en el mes de marzo, es el mes que entra, y pues va a ser desarrollado en la Universidad Autónoma de Chiapas, donde hay una escuela de bibliotecología. Entonces pretendemos que aquí pues haya más interacción con los alumnos de licenciatura. Bueno, le voy a dar ahorita la palabra al licenciado Luis Alberto Fuentes Gatica para que nos haga comentarios sobre él. Bueno, buenas tardes a todos. Le doy un agradecimiento al doctor Calva por haberme invitado a este seminario y por habernos estado también invitado a todas estas publicaciones que nos ha enriquecido a nosotros que estamos en la maestría y que nos ha ayudado para nuestras investigaciones y nuestra tesis. Le daré lectura a la reseña que me pidió que realizara para este libro y dice así: la publicación de este libro en el año en curso, que tiene como coordinador al doctor Juan José Calva González y además cuenta con la participación de países como España, Brasil, Uruguay y México, nos abre el camino hacia el conocimiento y hacia las diferentes comunidades que los investigadores en el área de usuarios han decidido tomar en cuenta para la realización de este material, que sirve en gran manera a todas aquellas personas que están interesadas en llevar a cabo los estudios de usuarios basándose en diferentes comunidades a las que pertenecen, ya que nos presentan diferentes panoramas y formas en las que el modelo NEM, implementado por el Dr. Juan José, se pueden aplicar hacia comunidades, así como lo indica el título, académicas y sociales, que nos rodean. En las 163 páginas, los autores nos describen sus experiencias y sus investigaciones, la manera en que ellos han aplicado el modelo NEM, obstáculos a los que se han enfrentado a realizar la recolección de datos y, por supuesto, representa la información obtenida, así como los resultados de tal. El coordinador de este libro es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Bibliotecología y de la Información, el cual hace una breve introducción a los estudios de usuarios en diferentes comunidades, cómo se está aplicando el modelo NEM, a lo contenido en este material, que es de interés para aquellos que quieran seguir la línea de usuarios y en especial el estudio de usuarios como línea para la maestría o para el doctorado. Los estudios que se mencionan aquí en este libro tienen como base el modelo mencionado NEM, que nos ayuda a poder localizar cuáles son las necesidades. De allí nos vamos hacia el comportamiento de los individuos para llegar por último a la satisfacción de la comunidad que desea estudiar. La estructura de la obra atiende a lo que estipula en una compilación de trabajos de un instituto de investigaciones y facultades de la UNAM. En la introducción, el doctor Calva nos habla de la importancia que se tiene a realizar estudios de usuarios en diferentes comunidades y la relevancia que tiene el fenómeno de las necesidades de información y el impacto del modelo NEM en estas. También cabe señalar que las investigaciones de este libro están hechas por especialistas en el área de usuarios y que han centrado su atención en el fenómeno de necesidades de información en diferentes comunidades, que tanto son académicas o sociales o pertenecientes a otras esferas como las obras industriales o las indígenas.
dando como punto de partida estas experiencias para que más investigadores o estudiantes de diferentes grados académicos puedan llevar a cabo proyectos los cuales estudian comunidades diferentes, aparte de las que ya se mencionaron, para con esto poder llegar al punto final del modelo NAME, que trata sobre satisfacciones en necesidades de información de los usuarios. La primera parte de esta compilación es la investigación realizada por la doctora Sueli Angélica Domara, proveniente de la Universidad de Brasilia, titulada El fenómeno de las necesidades de información y los estudios de la mercadotecnia de la información, que está dividida en 5 apartados, que son los siguientes: contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, bibliotecas y bibliotecarios de la sociedad de la información y el conocimiento, el negocio de la información, mercadotecnia de la información, actuación de bibliotecas y bibliotecarios, relación entre la mercadotecnia de la información y el fenómeno de las necesidades de información. La segunda parte de este libro nos menciona la siguiente investigación realizada por la doctora Isabel Villaseñor Rodríguez, procedente de la Universidad Complutense de Madrid, la cual se titula El fenómeno de las necesidades de información en España, en la cual su interés es saber cómo se encuentran las investigaciones y prácticas relacionadas con el modelo NAME del Dr. Calvo, y así poder tener un conteo de cuáles son los autores más importantes en este tema y proponer que se siga esta línea de investigación. En el tercer capítulo, el maestro José Tomás Palacios Medellín, de la Universidad Nacional Autónoma de México, habla sobre el comportamiento y las necesidades de la información de los vitivinicultores de Aguascalientes, Zacatecas y Durango. En el cuarto capítulo, el doctor César Augusto Ramírez Velázquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, titula su trabajo como La información, la comunicación y la satisfacción de las necesidades de información en el cambio de identidad de la comunidad AMUSC. En un quinto capítulo, la doctora Marta Sabelli, de la Universidad de la República de Uruguay, realiza una investigación titulada Investigación sobre el comportamiento informativo de adolescentes y jóvenes en situación vulnerable, hacia una información inclusiva en Uruguay. En el capítulo 6, la maestra Angélica Guevara Villanueva, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos presenta la investigación llamada Los docentes del nivel secundaria como usuarios de la información, proyecto en desarrollo. En el capítulo 7 de este interesante libro, la maestra Antonia Santos Rosas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos presenta la investigación titulada Análisis de la satisfacción de los usuarios de los sistemas de información geográfica desarrollados en México, un proyecto de investigación. Como capítulo 8 y último de este libro, y no menos importante, el doctor Juan Antonio Gómez García, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, titula su trabajo como El derecho a la información para la satisfacción de necesidades informativas, con especial referencia a su régimen constitucional en México. Finalmente, he de decir que este libro nos habla de estudios importantes, que algunos ya se han llegado a su fase final y otros están en proceso de ser realizados, pero que en su conjunto contribuyen a ser desarrollados más teoría y práctica para que sea de utilidad al modelo NAME. Con esto aportar más estudios de usuarios que apliquen todos estos elementos para más investigadores o estudiantes de distintos niveles profesionales se integren a la línea de investigación llamada usuarios, y en particular los estudios de usuarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Luis Alberto. Quisiera retomar lo que han expresado aquí mis colegas, mis compañeros, algo muy importante que hemos tratado de manejar en los diferentes seminarios, que es trabajar con diferentes tipos de comunidades sociales. Hay algo que llamó mucho la atención desde que iniciamos gran parte de este seminario, que era trabajar, por ejemplo, con las comunidades agroindustriales, en este caso los agricultores dedicados a la industria del vino. Este acercamiento de la bibliotecología hacia comunidades no académicas permitió el enriquecimiento no nada más de los participantes, sino de la propia disciplina, porque el llevar nuestra disciplina, la bibliotecología, a adentrarse en estas comunidades tan diferentes, no académicas, permitían no solamente que vieran qué hacíamos nosotros, sino en qué les podíamos ayudar. De igual manera,
Por ejemplo, tenemos a 2 profesoras que trabajan adolescentes y que trabajan profesores de secundarias. ¿Sí? Aunque el profesor puede ser visto desde el punto de vista académico, creo que el adentrarse en cómo trabajan ellos en las secundarias y ver cómo se manejan los recursos de información y cómo ellos transmiten este conocimiento a sus alumnos es de vital importancia. Y por el otro lado, investigar a los adolescentes escolarizados, ya sea en situación vulnerable o no vulnerable, permite ver que, por ejemplo, este sector de la sociedad es muy poco estudiado. ¿Sí? Y entonces, hacer investigación sobre este tipo de comunidades permite que tengamos mayor aportación y presencia como una comunidad de investigación en bibliotecología. Y no solamente para desarrollar los marcos teóricos, sino para ver qué propuestas hacemos para atender a estas comunidades. Asimismo, los diversos participantes que están con nosotros, y esto lo mencionó el doctor Sánchez, se habla de metodologías. Y metodologías, ¿por qué? Porque tenemos nosotros que pensar en la importancia que tiene dicha comunidad y ver cómo se va a acercar a esta comunidad. Los bibliotecarios estamos acostumbrados a aplicar cuestionarios, pero los cuestionarios no siempre son el instrumento ideal para aplicar a una determinada comunidad. Háblese, por ejemplo, de los vitivinicultores o de los adolescentes. Se tiene que llegar a estas comunidades desde otro punto de vista y hacer acercamientos, ¿no? Y utilizando más bien metodologías de carácter cualitativo. Y para terminar, ya que me dieron tiempo aquí mis compañeros, que creo que vamos bastante bien, me gustaría agregar otra cosa más. Y es que el instituto se ha preocupado mucho por la difusión que tengan las investigaciones que nosotros hacemos y también los productos. En este caso, este libro de usuarios de la información en diferentes comunidades académicas y sociales, investigaciones, está disponible en acceso abierto. Se puede consultar vía entrando en la página del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y pues está completamente a su disposición. También tenemos algunos ejemplares impresos, pero se le da más peso al acceso abierto porque pues se puede ver desde cualquier punto donde tengamos conexión a internet. ¿Y esto qué ha permitido? Ha permitido en que los participantes del seminario, incluyendo a los alumnos de posgrado, tengan esa visibilidad hacia otros puntos y sobre todo hacia otras universidades donde se imparte bibliotecología y donde se imparte la materia de usuarios. ¿Sí? Porque esto es bibliografía en español. Ya no tenemos que depender tanto de la bibliografía en inglés, y con la accesibilidad que se tiene en un acceso electrónico, pues esto permite tener mayor difusión. Bueno, pues por mi parte sería todo y les agradecemos mucho a ustedes su asistencia, y pues pueden consultar el libro con toda confianza vía pues, acceso abierto. Por favor, tenemos tiempo. Sí, algo un poco más práctico, ¿no? Soy lingüista de la Universidad de Guadalajara. Y en 1993 empecé a contar el juego de internet, a tener contacto con otros investigadores. Era difícil, todavía no internet, todavía no funcionaba bien, pero sí lo teníamos en la maestría. Han pasado ya 30 años de eso. Y ahora lo que ustedes más o menos les entendí es que si yo soy una persona muy corriente, ¿no? Investigador, pero tengo ganas de hacer una investigación, a través de ustedes puedo llegar a la ficha bibliográfica del tema que a mí me interesa, por particular que este sea. Ejemplo, yo lo observo en un modelo cerca de un cerro, ese cerro se llama Olín. Ahí, en el tope del cerro que faltan, hay unas pirámides, hay un poco de pelota, y solamente existe una tesis de la Escuela Nacional de Antropología que yo leí en 1973, pero que no tomé de
y ahora 30 o 40 años después, si quiero comprarla a través de ustedes, ¿se pueden entrar o no son ustedes el cauce para llegar a esa tesis que debe estar en la Escuela Nacional de Antropología? O sea, sin moverme de mi casa, consultarla vía. La universidad tiene algo que se llama una base de datos que se llama TesiUNAM, donde no nada más tiene las tesis de la UNAM, sino que a través de convenios está llegando de otras tesis. El catálogo es público, se entra a través de la hoja de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y se llama TesiUNAM. Entonces se puede buscar ahí y ahí señala si la tesis está en acceso abierto, o sea, electrónico, o si hay que ir físicamente a consultarla. Porque si la tesis es de años muy atrás, seguramente nada más va a estar en papel, porque eso está en proceso de digitalización. Pero se puede entrar vía, o si se entra por la hoja web de la UNAM, nada más se busca el apartado de bibliotecas y ahí se puede entrar a los catálogos o al catálogo general y se tiene acceso. Si ya está, ahí está, en acceso abierto. Bueno, pues si no hubiera algún otro comentario, daríamos por terminada la presentación de hoy. Gracias.